Daniel, buenas noches. Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te va? Tranquilo, por suerte. Un poquito más cálido la noche y el día. Sí, sí, está bastante más cálido. Estoy acomodando un poco ahí. Ahí vamos, Pablo, ¿eh? Dale. Bien, y como todos los martes, vamos a hablar en este espacio de salud y deporte de lo que tiene que ver con preparación física y todas las cuestiones importantes para tener en cuenta. Hoy, si bien no vamos a hablar específicamente de la actividad deportiva, la actividad física que se puede emprender, sí vamos a hablar con algo importante que tiene que ver, con la que tiene que ver quién hace actividad física, ¿no? Que es la importancia del descanso en el deporte. Y para eso estamos, por supuesto, en comunicación con Pablo Massetti, quien está a cargo de este espacio. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. A vos, a la audiencia. ¿Todo tranquilo por allá? Bárbaro, todo bárbaro, con una cálida jornada en la ciudad y, por supuesto, me imagino que en Es Córdoba también, cierto. así que Así es. disfrutando de la misma. Bueno, nos prestamos el oído para que nos cuente a ver cómo podemos confluir con esta cuestión tan importante que es el descanso, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de qué definimos como descanso, ¿sí? No solamente vamos a hablar, yo calculo que nos va a llevar un poquito más de un programa porque es un tema, aunque está un poco desmerecido, es muy importante para la salud y para el atleta sobre todo en relación a su desempeño, el descanso, tanto el sueño de por sí, o sea, lo que es el descansar, el dormir, somos mamíferos, o sea, somos animales diurnos, por decir así, biológicamente hablando. Entonces, la necesidad de dormir a cierto horario y tener una cierta cantidad de horas de sueño es fundamental para mantener, digamos, una homeostasis hormonal y un metabolismo adecuado, ¿sí? O sea, se habla que un adulto debe dormir entre 7 a 9 horas, ¿sí? En un promedio de 8, después de determinada fase de sueño. Y lo ideal es acompañando, digamos, lo que es ciclo circadiano. O sea, estamos hablando de cuando baja el sol mediamente, obviamente que la actualidad y la tecnología hace que nos corramos un poquito de esa naturaleza, pero cuando empieza a haber menos luz, el cerebro empieza a liberar melatonina y entramos, digamos, en un estado más de somnolencia y predisposición para dormir. El tema del Bien, sueño es muy importante tanto a nivel fisiológico, ¿sí? Porque se liberan muchas hormonas anabólicas naturales del cuerpo que son muy necesarias para todo el mundo, para el atleta sobre todo. Entre las mismas podemos nombrar sobre todo lo que es la hormona de crecimiento, que se libera en una fase no REM del sueño, es una fase profunda de reparación, que es fundamental para reparación. El que está en el rendimiento deportivo, el mismo atleta sabe que la hormona de crecimiento es una hormona trófica en todos los sentidos, o sea, regenera tejidos tanto articulares, a nivel cardiovasculares, musculares, o sea, es una hormona que tiende a generar crecimiento, desarrollo y regeneración de los tejidos, inclusive afecta mucho lo que es tejido adiposo, ¿sí? Lo hemos hablado muchas veces, otras veces con recambios, que las personas por ahí que no duermen de noche tienden a subir más de peso, ¿sí? uh-huh. Entonces, la importancia del sueño, tanto en cantidad de horas como en el horario correcto, son fundamentales para la reparación biológica. Y también tenemos el aspecto también neurocognitivo, ¿sí? O neurobiológico, que es la reparación o el reajuste, digamos, que hace el cerebro a la hora de descansar, que es muy importante también para el atleta. O sea, pensemos que todas las funciones cognitivas y las funciones del sistema nervioso central, tanto voluntarias como autónomas, o sea, dependen de esta homeostasis, o sea, que el cerebro esté funcionando de forma correcta, se realizan prácticamente durante la noche.
O sea, reparación, la recarga de neurotransmisores, o sea, lo que es neuroplasticidad o desarrollo del cerebro, o sea, se van dando en las horas de descanso. Entonces, que el ser humano, enfocamos ahora en el deportista, pero que el ser humano sobre todo tenga una cierta cantidad de horas de sueño y lo haga en un rango adecuado, o sea, lo ideal sería que una persona se esté yendo a dormir, obviamente que por posibilidades laborales y del ritmo de vida que lleva el ser humano hoy en día, por ahí se complica un poco, pero lo ideal sería no más de las 10, 11 de la noche, a un horario de las 6, 7 de la mañana, ¿sí? Que cuando baja o no pasó más de 2, 3 horas, no existe eso, ya sé que Daniel Estoy lejos de ese me hace horario. seña, nos pasa la mayoría, yo soy prácticamente un búho, pero somos seres pero muy nocturnos, pero ¿qué pasa? Claro, Eh, el hecho de regular eso durante esas horas, o sea, hace que tengamos la mayor secreción de estas sustancias que favorecen a la regeneración y al trofismo, tanto a nivel neuronal como en la claro. misma biología, ¿sí? Y hace que el cuerpo tenga una reparación correcta. Por eso digo, cuando hablamos de descanso, tenemos por un lado el descanso principal, el eje, que es el sueño, que mucha gente también, el otro día creo que Daniel hablaba un poquito de la siesta, el descansar, que también Sí. son herramientas útiles, tanto en el atleta como en las personas normales, digamos, o sea, o el promedio de la población, para regenerar o disminuir el nivel de estrés, generar un descanso, pero no reemplaza de por sí el sueño nocturno, que es fundamental en los mamíferos, o sea, que tenemos digamos, El ideal sería que dormir, descansar 7 horas, estimativamente, un poco más de 7 horas corrida. claro, el mínimo aceptable para un adulto, vos pensás que se considera que de una etapa, las primeras etapas de infancia, o sea, el bebé, tiene entre Sí, 14 y 15 horas de sueño y va disminuyendo a medida que se desarrolla el cerebro. Ahí te das cuenta de la importancia que tiene el descanso sobre el sistema nervioso. Entonces, en una claro. etapa del ser humano, desarrollo neurológico, sobre todo más allá del crecimiento y del desarrollo neurológico, precisa muchas más horas de sueño hasta los 10, 12 años, donde empieza a equipararse con el humano o el ser humano Sí, sí. adulto, que ya puede Pero tener entre 9 y 10 horas de sueño y va disminuyendo. En un adulto, lo ideal ya es que tiene un metabolismo estabilizado, un sistema nervioso estabilizado, es entre 7 y 9, o sea, promedio sería 8, 7 o como mínimo 7. Menos de 7 horas, o sea, ya cuando le restamos una hora por día de sueño, ya hay consecuencias al año o a los años, empieza a traer consecuencias a nivel tejido adiposo, sistema inmunitario, sistema neurocognitivo, lo que es la parte de neuroplasticidad, o sea, adquirir nuevos conocimientos. Todos los desgastes y los achaques por ahí que tiene la mayoría de gente tienen mucho que ver con el claro. descanso, ¿sí? Ah, Por un lado tenemos eso, y después tenemos otro tipo de descanso que vamos a ir hablando más específicamente en otros capítulos, por eso digo, es un poco extenso el tema, que va a tiene que ser ver extenso. con el descanso a nivel, digamos, justamente del sistema nervioso central, que no tiene que ver solamente con dormir, sino con Ajá. correr del cotidiano ciertas actividades, o en el mismo entrenamiento, dejar de entrenar o saber cuándo entrenar, cuál es la intensidad y cuándo no. ¿Sí? Descansar prácticamente el ser humano es un sinónimo de regenerar. ¿Sí? El atleta Claro. entrena, está generando un estrés, o sea, voluntario para generar una respuesta adaptativa, pero precisa un posterior descanso para tener una regeneración y una compensación. El sueño en el ser humano normal es lo mismo, o sea, tiene un día donde aprende, donde evoluciona, donde genera un trabajo y necesita un descanso posterior para asimilar toda esa información a nivel nervioso y biológicamente reparar todo ese tejido que utilizó durante el día. Entonces, en próximos capítulos, porque se nos va a ir un poco largo, vamos a ir Sí, sí, hablando y sí, sí, sí. desarrollando justamente, que es muy importante, Dale. un tema que está muy dejado de lado, y yo creo que el tema Sí, que está más dejado de lado en el atleta, donde muchas veces el atleta peca, está bueno que lo pensando abordemos de esa que, manera. que más es mejor, y suma Claro. actividad, y suma y piensa que empieza con suplementación, con alimentación, inclusive a atletas que caen en lo que es el uso de fármacos, por la falta de descanso, siendo que lo mejor sería mucho más sencillo diagramar un día con mejor calidad y cantidad de descanso, no solamente en dormir, sino ya vamos a hablar de otras cosas como funciones neurocognitivas, estrés, momentos del día para tener ocio, o sea, que intervienen en distintas funciones neurocognitivas y que el cuerpo esté en óptimas condiciones para seguir desarrollando actividad. Perfecto. Bueno, pero eso va a ser, vamos a continuar el próximo martes y seguiremos el otro martes y así.
Así es, es Pero un tema, el jueves tenemos el espacio de nutrición. ¿Y de qué sí. estaríamos hablando el jueves? ¿De qué vamos a estar hablando? Un temita que yo creo que los atletas, sobre todo de resistencia, les interesa mucho. Vamos a hablar de hidratación y de equilibrio hidromineral, o sea, todo lo que es agua, para traducirlo al castellano, y el uso de Sí. electrolitos y sales minerales, digamos, en la aplicación deportiva. Pros, contras, Perfecto. utilizaciones, tema interesante. Bueno, Pablo, nos reencontramos el jueves a las 19:30 Así para es. hablar de lo que tiene que ver con la hidratación, sobre todo, que es muy importante. Pablo Macetti, desde Córdoba, nos dejaba este espacio que tiene que ver con salud y deporte, hoy hablando de la importancia del descanso y lo vamos a hacer sucesivamente en próximos martes. Será hasta la próxima semana, Pablo, hasta el próximo jueves, perdón. Hasta el próximo Hasta el jueves. próximo jueves. Bien, Exactamente. espacio con un poquito de música y ya venimos con mucho más Puerta de... Chao, Dale. Pablito. Saludos. Nos vemos. Chao, chao.